Vamos a dar inicio de este estudio. Vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo acerca de la introducción bíblica. Y me permiten, voy a presentarles. Bien, ya está. Sí, ya se ve. Correcto. Bien. Bueno, eh, he estado tratando de acomodar aquí, de organizarme, pero bueno, a veces no es tan fácil. Y he tratado de ponerse en la pantalla, pero parece ser que no puedo poner mi pantalla, mi presentación como pantalla principal. Así que pues tal vez esté cerrando. Bueno, vamos a continuar. Les comentaba a mis hermanos, antes que nada, yo quisiera saber si tienen algún comentario del estudio anterior, que fue el miércoles ya hace algunas semanas, y sobre este tema en particular. Bueno, me interesaría saber si de alguna manera o si hay alguna duda, hay algo que quieran que se abunde, algún comentario, sobre todo por la importancia del tema. Tal vez digan, bueno, pues ya conozco la Biblia, la he leído, para algunos de nuestros hermanos inclusive se la sabrán de memoria, pero he estado escuchando de los estudios, viéndolo el diario acontecer, y yo creo que sí la necesitamos. Sí la necesitamos, sobre todo mis hermanos. Yo les había comentado sobre la importancia del estudio profundo, del estudio inteligente de la Biblia, más allá de leerla, de todos los días y tenerla presente. Y nos podemos dar cuenta que a veces hay ciertas cosas que no le podemos entender o que estamos en desacuerdo totalmente. Y bueno, desgraciadamente así es. Sí, adelante, mi hermana Polita. Sí, mi hermano, lo que pasa yo pienso, yo tuve la oportunidad de tomar unas clases de hebreo, no puedo por mi situación física, terminarlo, pero me di cuenta que hay muchos sentidos y palabras que nosotros le damos mal Ujú. y pues entonces ya no es el contexto como lo estamos viviendo, como lo estamos entendiendo. Sí, Entonces sí vale la pena un estudio profundo y entre años podemos discernir mejor y sí, vale la pena. Yo me imagino que tú ya te has de ver documentado sobre ese idioma, ¿no? Una Biblia, algo, un significado, porque una palabra tiene muchos significados y así es. luego le damos uno nada más y Sí, entonces ahí está el error. Eh, y realmente no puedo seguir con mi situación, pero en lo poco que estuve aprendiendo, lo que pude alcanzar. Y hay otras que salen gratis, que se van con tiempo. Lo pienso hacer para poder entender mejor. Ese era mi interés, entender mejor las escrituras, porque le damos un sentido diferente. así es. Sí, tienes toda la razón, mi hermano. Bien, Qué bueno gracias. que estás diciendo eso.
si alguien tome la iniciativa de, pues de esta, por ejemplo, esta me parece, donde se aclara más la Biblia, o, no recuerdo ahorita, para que lo entendamos mejor. Y sobre todo ustedes, que son los que están surgiendo y nos ven todo el mundo. Y nuestro propósito es no convencer, pero sí dar el mensaje y un mensaje claro. Sí podemos, porque tenemos la capacidad y tenemos el material. Solo basta que nos documentemos y nos eduquemos. Todos debemos de hacer un tiempo. No, pues tú no haces nada. Bien asociado. Y así como tú y todos estamos en un ya se corta. Y cuando ves ya es de noche, ya no hiciste aquello que ibas a hacer. Tenemos que disponer un determinado tiempo porque nos... Sí. Así es, Jehová te bendiga. Bien, adelante, Verónica. ¿Comentario? Sí, yo no pienso nada en la hermenéutica ni esas palabras confusas, sino más bien estuve leyendo y lo explicaste muy bien, o sea, todo está bien explícito, bien detallado. Yo sí te doy un aplauso por esa, cómo la detallaste muy bien y lo hiciste muy bien, o sea, a mí sí me gustaban tus palabras, cómo lo escribiste, cómo lo detallaste, como te digo, y lo único sí es que pues en esas palabras así como hermenéutica y esas pues ya salen mucho que ver, como diciendo aquí nada es explícito, o sea, todo es detallado, nada más, no hay que explicarlo tanto, me refiero a eso. Bien, bien, gracias. Gracias. Sí, miren, no tengan tanto temor de los términos que se utilizan, porque más que nada hay una cuestión intuitiva por la cual nos vamos a guiar para el estudio de la Biblia. Lo que comentaba nuestra hermana Polita, ciertamente de ahí es de donde nace, porque al final de cuentas la Biblia es interpretación personal. Les comenté una frase que leí por ahí que decía que la Biblia dice lo que yo quiero. Y efectivamente, y se ha utilizado la escritura para muchas cosas, para robar, para matar, para vejar, para etcétera, etcétera. A todo lo largo de la historia, y como yo les ponía en el estudio, la palabra de Dios es poder. A través de la palabra de Dios se creó el universo y nos creó a todos nosotros. Y esa palabra de Dios es la que está vertida ahí, escrita. Entonces, yo aquí la diapositiva que están viendo, que dice existe Dios, bueno, eso ya lo vimos. Y vamos a pasar a la siguiente, que es donde quiero puntualizar un poquito del por qué este estudio de la Biblia. Miren, tal vez esto lo vimos un poquito atropellado ya al final, y por eso lo retomo a partir de aquí. Y sobre todo, yo les comentaba, sobre todo mis hermanos, que es muy importante buscar la interpretación correcta. Indudablemente que cada uno de nosotros va a pensar que tiene la razón, porque eso es normal. Y tal vez alguien nos convenza de que tiene la razón porque tiene argumentos. No necesariamente serán argumentos verdaderos, pero serán argumentos convincentes para cada uno de nosotros. Y eso nos puede llevar al riesgo de nuestra propia vida. Si fuera algún bien o tal vez algo pasajero, pues no importa, lo recuperamos. Pero lo que nos jugamos nosotros al interpretar la Biblia es nuestra propia vida. Yo quiero ponerlo de drástico de esa manera porque fíjense que a veces cometemos ciertos errores y repito, esto no es nada concluyente, es un criterio personal. Y por ejemplo, nada más como ejemplo, y pido disculpas a mi hermano Pablito, de su estudio anterior, pues él afirmaba que a Dios se le, a través de ciertos, de las lecturas que dimos o que vimos, que en un momento dado a Dios se le ama por un amor nacido de la propia persona. Y sin embargo, si nosotros leemos con detenimiento la Biblia, vamos a ver
cómo Dios exige, y es esta la palabra correcta, que únicamente se le haga culto a Él, ¿sí? Y es una exigencia que si no la cumple, el que no la cumple puede morir y le va muy mal. Entonces, en esos términos, bueno, no nacería el culto o la religión simple y sencillamente por amor a la divinidad, sino por una necesidad de escapar de un castigo o una necesidad de solucionar un problema. Y realmente es así. Si ustedes leen, no voy a detenerme mucho en citar los textos porque son muchos y donde quiera lo pueden encontrar. Le dice Dios a su pueblo: si ustedes me adoran solamente a mí, les va a ir bien. En palabras parafraseando, no exactamente así, pero de alguna manera lo dice. Entonces eso ya es un condicionamiento de que o amas a Dios o te va mal. Entonces tú escoges y pues no hay mucho a dónde hacerse en ese sentido. Entonces, a veces tal vez nos quedemos con esa idea y yo creo que es mucho más que eso. Yo estoy de acuerdo con lo que afirmaba nuestro hermano Pablito de que a Dios se le ama porque se le debe de amar y porque nace de nosotros mismos. Pero hay un cierto mecanismo que a veces no se revela muy bien. Y eso se ve porque las religiones, todas, tienen elementos de superstición y de idolatría, incluyendo, por supuesto, la religión judía y la religión cristiana. Y se hablaba precisamente de la idolatría a las imágenes de los católicos, perdón, pero también a la idolatría de la persona o de la personalidad. Nuestra hermana Polita por ahí citaba un pastor evangélico carismático que pues vaya, como lo describía, es famosísimo, ¿no? Entonces diría y me ponía a reflexionar si nuestro Señor Jesucristo llegó a tener esa fama. Y tristemente no, ni siquiera ni siquiera le llegaba a los talones. ¿Y saben por qué lo digo? Porque Él mismo lo dice y le dijo a la gente: ustedes no me vienen a escuchar por mis palabras ni por mí. Vienen conmigo porque les doy de comer y les soluciono sus problemas. Así de claro fue y contundente. Entonces imagínense ese pastor diciendo estas palabras, pues ya nadie lo sigue y eso se le acabó su fama y se le acabó su momento, ¿no? Entonces, ahí está escrito en la Biblia, pero eso tenemos nosotros que reflexionarlo porque también nos podemos ir hacia un lado o hacia el otro. Y siempre que nos radicalicemos en uno u otro estado es un error. Siempre tenemos que buscar el equilibrio porque la vida misma es equilibrio. Entonces, bueno, en este sentido yo les decía el por qué Dios decidió que tuviésemos una revelación escrita, es decir, su palabra escrita. Dice aquí la primera de las 4 argumentos que pongo: no puede haber, sin una revelación escrita, no puede haber un conocimiento de Dios entendible para todos. Fíjense que al principio el conocimiento de Dios era por tradición oral. No había Biblia, no habría escritos, no había nada, sino los padres les enseñaban a los hijos y los hijos a los nietos, etcétera, y todos iban pasándose la enseñanza. Pero al cabo de un tiempo, pues esta enseñanza se diluyó. Y la prueba está que si ustedes ven la Biblia van a llegar a un punto en donde el propio pueblo de Dios se había olvidado de Dios. Y esto me estoy refiriendo a que llegó un momento en el que encuentran por ahí los escritos, una Biblia en tiempos de Esdras, y cuando la sacan todos se maravillan porque no sabían que existía. ¿Sí? Entonces, el únicamente llevarlo por la tradición oral, se corre ese riesgo. La otra razón, dice: sin una revelación escrita es imposible fijar una norma verdadera de moral y no solo intuitiva. Y esto volvemos precisamente a la interpretación. A mí me parece que esto es justo y me parece que es injusto. Les comentaba,
el niño que la mamá lo lleva a la escuela para el niño es injusto, porque claro, él preferiría quedarse a jugar todo el día, pero eso es injusto para la mamá. Entonces, en esta relatividad, pues, si no hay algo que justifique, que es decir, que el niño pueda leerlo y pueda entenderlo por sí mismo, no va a ser posible. Solamente por la intuición va a ser muy difícil que se quede esa idea de ético-moral. Es decir, las leyes precisamente por eso se escriben y se establecen códigos para que no haya duda al momento de emitirlas. Dice otra, sin una revelación escrita del porvenir, el estado futuro es solo conjetura. La Biblia no solamente nos enseña el presente, sino el futuro. Sobre todo eso, porque nuestro futuro sabemos que está en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Me permites un momentito ahí, mi hermano Ricardo? Entonces, si no tenemos ese escrito, ese instructivo de cómo llegar, pues nos parece que por aquí es o por allá. Y por último, sin una revelación escrita, no hay un señalamiento de un camino de salvación para los pecadores. Yo cuando menos, mis hermanos, cuando voy a hacer algo y tengo instructivo, me lo pongo a un lado y voy siguiendo paso por paso para no equivocarme. Y lo mismo las recetas. A mí me gusta hacer pan y lo he hecho muchas veces en un horno de leña que tengo y cada vez que lo hago tengo que ir a buscar la receta y ver los pasos para que no haya equivocaciones ni dudas. Entonces, sin esa revelación de la palabra de Dios que ya está puesta por escrita, el camino no va a estar muy claro para la mayoría. A ver si adelante, mi hermano Ricardo. No, yo, mi hermano, es que te escuché que dices que del pastor que ha hablado con ustedes. Miren, esa persona sí ha hablado de esa manera. Y dice, yo no voy a endulzar a nadie. Yo voy a decir las cosas tal como es. Y efectivamente, así es él. Pero él empezó como nosotros también. Y había 6 nada más. No querían. A consecuencia de la pandemia, la gente está muy necesitada y se empiezan a acercar. Entonces aprovecha la oportunidad para hablar y se esfuerza. Y es un don que tiene él y que tenemos nosotros también. No solo lo tiene él. Lo que pasa es que se ha esforzado y está aprovechando esta oportunidad para jalar gente que vengan al conocimiento de Dios. No quiero decir que sea ultra. Nosotros también tenemos esa capacidad que él tiene. Lo que pasa es que él se esfuerza y nos falta esfuerzo a nosotros. Yo no lo digo por sí ni por ningún sacerdote, ustedes son muy esforzados. Lo digo en general. Que nos cuesta esforzarnos. La verdad, esa es. Pero el don lo tenemos todos. Lo tiene él y lo tenemos todos. No lo veo nada ultra él, pero sí llama la atención sus predicaciones, las he oído, pero nada que ver como para decir lo máximo y en mi iglesia no hay. No, en mi iglesia hay tanta capacidad que yo veo en todos ustedes la capacidad que tienen. No tienen menos ni son menos que nadie. Son tan capaces como él. Nada más hay que aventarnos. Eso es todo. Sí, bien, gracias, mi hermana. Bueno, lo que pasa es que yo lo puse únicamente como ejemplo porque pues detenernos ahorita a tratar el tema no es el caso, ¿no? Era únicamente como un ejemplo de precisamente haciendo el contraste de lo que está escrito en la Biblia, de lo que pasa en realidad, de lo que nuestro Señor Jesucristo mismo vivió y pues de hecho la referencia que tenemos bíblica, porque de eso es el estudio de la Biblia. Vamos a tomar ejemplos de otros como el que acabo de tomar de respecto de lo que comentó nuestro hermano Pablito. Por eso yo les pido disculpas que no puedo extenderme mucho en esos ejemplos, no es el tema. Voy a centrarme pues al análisis de lo que
es la escritura y el porqué de la escritura. Entonces, les comentaba esto de por qué Dios, miren, en la Biblia misma dice que Dios nos ha puesto en el corazón sus leyes. Y eso es un hecho porque nos damos cuenta de lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es justo y lo que es injusto. Todos. Que a veces nosotros relativizamos sabemos que es injusto lo que estamos haciendo con otra persona, pero buscamos una justificación y la encontramos fácilmente y entonces actuamos. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero lo que sí es un hecho es que Dios nos ha puesto su ley y nos podemos dar cuenta de ello. Entonces, si ya dentro de nosotros tenemos el concepto del bien y del mal, de la justicia y la injusticia, y sabemos qué se debe de hacer, ¿para qué entonces Dios implementó que se escribiera su palabra y la tuviéramos escrita? Bueno, es por estas razones. Es por esto, y lo vamos a ir descubriendo a lo largo de que cómo vamos a ir analizando la Biblia, y nos vamos a encontrar con algunas cosas que tal vez no habíamos reparado en ellas. Yo les pido un poco de paciencia porque todavía falta mucho. Apenas es el comienzo, no he pasado de la introducción, todavía no entro. Si acaso, pues hemos dicho la definición de Biblia. Pero tengan paciencia y vamos a ir avanzando. Entonces, bueno, esta es las razones porque deba de existir la palabra escrita. Y sobre todo, hay algo muy importante que quiero hacer énfasis y que lo encontrarán en el folleto, que la Biblia en realidad no busca demostrarnos la existencia de Dios. Eso ya lo habíamos visto, que hay unos 3 argumentos por los cuales podemos nosotros darnos cuenta que Dios existe. Pero el hecho de que nos demos cuenta que Dios existe no nos hace conocedores de Él. Y eso es lo importante, porque si nosotros lo conocemos, nosotros podemos poner nuestra fe en Dios. Y cuando nosotros tenemos la fe en Dios, no hay nada que no podamos lograr, nada que no podamos hacer. Ojo con esto. Tal vez no estén de acuerdo y lo acepto en que diga que nosotros somos los que tenemos que actuar y que a final de cuentas todo va a acontecer porque nosotros en realidad lo hacemos. Lo hacemos porque Dios es el que nos permite y es quien nos da los elementos para hacerlo. ¿Sí? Pero muchas veces para alguien tal vez piense que para Dios sería fácil. Claro que es muy fácil. Mire, se los voy a poner un ejemplo y me voy a tomar un minutito y ahorita pues voy a querer 2 voluntarios. ¿Quién quiere participar en este pequeño experimento? ¿O los escojo? ¿Sí? A ver, Polita, no has bajado la mano. ¿Me ayudas, Polita? Sí, adelante, a ver, dime. Es que estaba yo distraída porque estoy con la niña cuidando, porque Ana llegas a las 10. Entonces me distraes un poquito, si me lo repites. Sí, es un pequeño experimento. Y pues, ¿quién más? A ver, mi hermana Lupe, Oter, ¿estás ahí? De hecho, estoy aquí, ¿eh? Aquí está el pañal, mijo. Sí, así es. Nada más que me confirme, ya está. ¿Quién? ¿Lupe o Tere? Lupe. Yo, Tere. Ah, bueno, Tere. Bueno, se trata de lo siguiente, miren. Pongan atención en lo que les voy a decir. Vamos a suponer que nuestra hermana Polita de pronto tiene el poder que tiene de Dios y puede cambiar la mente de la gente y puede solucionarle sus problemas. Yo le pregunto a mi hermana Polita si estaría dispuesta a cambiar a la gente para que dejara de ser mala, para que cambiara su actitud y transformar a la gente. ¿Estarías dispuesta, mi hermana
Polita, hacerlo. Es un poder que no me corresponde a mí, es nuestro Dios. Yo no digo que lo que te corresponda, estamos suponiendo que lo tienes. Me encantaría poderlo hacer, claro que sí, casi a veces lo intento, pero Ajá, me pongo en mi lugar porque correcto. no me corresponde. Por eso te contesto así, porque Bien. lo he intentado, pero a mí no me corresponde. Bueno, ok, correcto. Mi hermana Tere, ¿entendiste lo que dijo nuestra hermana Polita? Que sí está dispuesta y sí quiere y le encantaría cambiar la mente de toda la gente para que dejara de ser mala. ¿Estoy de acuerdo yo? Sí, a ver, ¿me escuchaste, Tere? Sí, hermano. Entonces entendiste lo que, cómo está el asunto, ¿sí? Ahora, yo te pregunto a ti y te pregunto lo siguiente. ¿Tú crees que es correcto que haga eso Polita? Oh, yo digo que no es correcto, mi hermano. ¿Por qué no es correcto? ¿Por qué no es correcto? Que si ella tuviera el poder de poder cambiar, ¿lo haría? De cambiar a... A ver si me entiendes. Mira, yo le propongo, la propuesta es la siguiente, escúchame. A Polita yo le digo que suponiendo que ella tuviera el poder que tiene Dios de poder transformar a la gente, y yo le pregunto si ella estaría dispuesta a cambiar a la gente, cambiarla para bien, por supuesto, para que dejara de ser mala la gente. Ella contesta que claro que le encantaría. Yo te pregunto a ti, ¿cómo lo ves? ¿Está bien, es correcto que Polita cambie a la gente y la haga buena? No, porque toda la gente tenemos un criterio propio. Ajá. Entonces, yo siento que aunque ella quisiera que todas fueran como ella quiere, no se podría, mi hermano, porque cada quien tiene su criterio Ahora, propio. entonces, ¿tú estás de acuerdo en que eso no se puede hacer? No, pues yo digo que no. Es decir, Dios no puede cambiar la mente de la gente. Pues sí. Pero sí, yo te acabo, sí. a ver si escuchas, a ver si me entendiste bien, escúchame bien. Polita tiene el poder de Dios para cambiar a la gente y ella dice que sí le gustaría cambiar a la gente. Yo te pregunto si es correcto. Te vuelvo a preguntar, ¿está bien que teniendo ella el poder le cambie la mente a la gente? Pues si tiene el poder, doctor, pues está bien que lo haga. Ajá. ¿Y qué pensarías tú que ella teniendo el poder, ya no digo de cambiar a la gente, de cambiar a los más cercanos? ¿Qué pensarías tú de ella si ella teniendo el poder no lo hace? Espérame, Tere, vuelve a abrir el micrófono porque sin querer lo cerré. Y quería cerrar el de Polita y me equivoqué. Pues yo siento que sería lo primordial que ella hiciera por los más cercanos, porque pues, debe empezar por su casa. Si ella tiene ese poder, pues que cambie a los que le rodean. Ahora, yo te pregunto, si ella no lo hace, ¿está bien o está mal? Está mal. Está mal. Ajá, correcto. Ahora vuelvo con Polita. ¿Qué te parece, Polita, la respuesta que dio Tere? Que está mal que tú, teniendo el poder de cambiar a la gente o a tus más cercanos, no lo hagas. Pues mira, mi hermano, ahorita estuve quisiera, Polita, que no se extendieran mucho para que me dé tiempo. Ajá. Las respuestas que sean sí o no. Pero si yo cambio, porque tengo el poder, entonces ¿a dónde queda su criterio de las personas? Están porque yo las convenzo, no porque... A ver, espérame, Polita. Mira, escúchenme bien. No se trata de convencer a nadie. Si yo tengo el poder de que una persona sea muy mala y yo le cambio su mente para que deje de ser mala, no lo estoy convenciendo. Ni me interesa convencerlo. Le cambio su mente y se la pongo buena. Eso es de lo que se trata. No de convencer
ni de ayudar, ni de nada. No, hacerlo porque yo puedo. ¿Sí? Oye, pero si nuestro Dios no nos hace así, nos deja libre albedrío, ¿por qué tendría yo que hacerlo? Me encantaría, claro, porque me gustaría que todos alcanzaran la claro. salvación. Bueno, miren, sería, ya no sería libre albedrío. Bueno, de lo que se trata esto era de alguna manera buscar precisamente esa respuesta de decir, si yo tengo la manera de ayudar a alguien, es decir, se los voy a poner más fácil y en un contexto más sencillo. Si hay una persona que tiene hambre y yo tengo comida para darle de comer y no se la doy, ¿estoy haciendo algo malo o no? Claro que sí, ¿Sí? Estoy haciendo mal, porque lo tengo, se me va a echar a perder. Así es, es correcto. Entonces, yo debería de darle de comer y solucionarle el problema a los que no tienen, porque yo puedo. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta que les estoy haciendo es precisamente esa. No entendemos por qué hay pobreza, por qué hay pecado, por qué hay podredumbre en el mundo y Dios no lo cambia. Tal vez vamos a decir que, claro, entra precisamente lo del libre albedrío y muchas cosas más que están ahí en la Biblia. La Biblia nos dice y nos aclara por qué y nos enseña algo muy importante, que a veces nosotros soslayamos y queremos hacer el trabajo de Dios. Y la prueba de eso está en que cuando se trata de evangelizar a una persona, no se le lleva la palabra, se le trata de obligar. Y eso es lo que pasó en la evangelización de América, eso es lo que ha pasado en tantas y tantas cosas que se ha tratado de imponer, gracias. Entonces, esto es la razón más grande por la que debemos de estudiar la Biblia. Y de hecho, dice precisamente, si nosotros leímos todavía un texto por ahí que decía Juan 1:18 y dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ese conocimiento que vamos a llegar de Él, fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo, y no quiero que se vaya a extender mucho, pero pues voy a seguir insistiendo en lo que para muchos hoy predicadores exitosos, vaya, si Jesucristo hubiera tenido la 10ª parte de su éxito, habría cambiado mucho más rápido el mundo, pero no es así. La razón es verdaderamente es reveladora el porqué de esto. Sí lo saben, mis hermanos, porque ahorita en sus respuestas lo pude constatar que efectivamente se tiene esa idea de por qué no, pero vamos a tratar de entenderla a la luz de la Escritura. Entonces, repito, si no lo podemos nosotros ver, a veces nos es difícil conocerlo, pero no solamente a través de la visión podemos conocer, sino que nosotros sentidos pueden hacérnoslo percibir. Porque la importancia de esto es que si no conocemos a Dios, tampoco hay ningún efecto en nuestra vida. Así que es necesario conocerlo y son esos argumentos lógicos de la Biblia las que nos dan la existencia y su revelación. Ahora bien, vamos ahorita ya que se me está yendo el tiempo, pero vamos a leer por ahí Eclesiastés 3 del 9 al 14. ¿Alguien que me ayude a leerlo? ¿Lo tienen ahí en la diapositiva? Para que no busquen en tu Biblia. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él.
todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para su vida, que yo he conocido que no hay para ellos hasta el fin. Es que me cuesta trabajo leer, hermano. Bueno, gracias, mi Yo hermana. continúo si quieres. A ver, adelante. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Bien, gracias. Fíjense que aquí, y quiero resumir, ser muy puntual en esto, porque es la clave de todo. Sobre todo, si se fijaban del estudio que dio nuestro hermano Pablo acerca de la idolatría, está basado en esto. Hacía una separación muy puntual entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y los deseos de la carne siempre van dirigidos hacia la idolatría. De hecho, el elemento de la idolatría dentro de las religiones tiene ese fundamento, así como la superstición. Y dice aquí Salomón, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Es decir, esto está sustentado en que todos tenemos que trabajar, pero vaya, la manera de vivir es a través del trabajo. ¿Y de qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve trabajar? Bueno, precisamente para vivir. Pero hay que recordar cómo nuestro Dios le impuso una carga pesada al hombre y le dijo que con el sudor de su frente iba a comer el pan de cada día y que la tierra le iba a producir cardos y espinos. Y hasta la fecha ha sido muy difícil el que el hombre sobreviva. Ahora bien, ese trabajo, dentro de todo, tiene un beneficio. Dice más adelante, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él, y es precisamente ese trabajo. Dice, pero también, aquí viene lo bonito, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, es decir, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí, después de ver cómo nuestro Dios nos pone la vida difícil, pero en realidad, ¿quién no puede negar que el mundo es hermoso? Que hay tantas cosas hermosas y que podemos gozar de ellas realmente. Pero a veces no lo entendemos. Y a veces el hecho de no entender nos limita y tenemos miedo de desarrollarnos precisamente en esa revelación que Dios puso en cada uno de nosotros. Así que cuando Dios creó este mundo, lo hizo hermoso. Y nos dio, fíjense, nos dio la capacidad de entender que hay ese pasado, un presente y un futuro. Pero no podemos nosotros comprenderlo. A veces no es quizás que no podamos, sino que a veces no queremos por algún motivo de temor o de incertidumbre. Pero dice el Salomón, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Esta reflexión que hace Salomón es una revelación que Dios le hace en su corazón. ¿Por qué tenemos que trabajar? Para gozarnos del trabajo, para que tengamos esa vida y que en esa vida hagamos lo bueno y la pasemos bien. Que podamos comer y beber y disfrutar de ese fruto de nuestro trabajo, porque eso es lo que Dios nos ha concedido también. Claro que nos puso una carga dura de trabajo,
pero también la satisfacción de poder gozar de ese trabajo una vez que lo hemos hecho. Por eso dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del el bien de toda su labor. Ahora bien, dice más adelante, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Entonces esto que estamos viendo aquí en la diapositiva, vemos que engloba precisamente todo el motivo de la palabra escrita y de lo que Dios quiere de nosotros, y que al final de cuentas, por eso es lo que estamos luchando. Ahora, en conclusión, parece que la vida del hombre no tiene rumbo, porque lo que con nosotros percibimos, con nuestras capacidades, es una incertidumbre, como les comentaba, de qué va a pasar en el futuro. Si nosotros trabajamos mucho y cuando ya nos disponemos a disfrutar, pues ya no, porque ya se nos acabó la vida, o a veces, como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja, y nos esforzamos para trabajar mucho y hay alguien más que se aprovecha de ese trabajo, y todo eso nos hace sentirnos mal. Entonces, esto es lo que hace al hombre actuar de una manera reactiva, y como bien dice la Biblia, de alguna manera coincidiendo con el sentido común, que toda decisión y toda actuación del hombre debe de darse de una manera inteligente para que tenga beneficios de ese trabajo, de sus decisiones, de lo que hace cada día, pero que esos beneficios a final de cuentas sean controlados, es decir, los beneficios sean útiles. Si yo me esfuerzo por tener una casa que sea útil para mí y para los demás, que no sea un problema. Decía desgraciadamente nuestro hermano Pablito con el percance que le sucedió, que él con esfuerzo compró su carro, lo disfrutaba y todo, y luego de pronto se le convierte en un problema. Indudablemente, claro. Entonces, a veces tenemos que buscar la manera de actuar o de tomar decisiones que lo que nosotros tenemos de nuestro fruto de trabajo no se convierta en algo pesado. En una ocasión, yo les comentaba sobre que muchas veces se dice que los hijos son una bendición, pero luego crecen y se convierten en un problema y ya no son tanta bendición, sino que muchas mamás y papás creo que los consideran más que bendición, maldición. Entonces, ¿cómo es que se transforma en esto? Bueno, ese misterio, eso es lo que aquí plantea Salomón, y que está escrito para que nosotros lo reflexionemos y encontremos entonces cómo vamos a actuar para que esas decisiones nos lleve a beneficios útiles, y no que muchas veces nuestro actuar sea como en las ofertas, que muchas veces no importa si sirven o no, pero como está la oferta no hay que desaprovecharla y hay que comprar lo que sea, precisamente en estos tiempos del Buen Fin, que a veces adquirimos algo porque está barato o de oferta y pues no sirve de nada. Entonces, que nuestras decisiones y nuestro actuar no se vayan precisamente con ese propósito. Mis hermanos, hasta aquí voy a dejarlo. El domingo voy a continuar y vamos a ver si podemos avanzar un poquito más. Que Jehová